¿Cuánto van? ¿Qué rayos? A ver. En fin, en serio, les deseo que este 2022 sea excelente para todos. Bien, revisé los trabajos, ya subí las notas. Había un trabajo que tuvo algunas fallas, entonces no le puse la nota total. Pero de ahí todos los trabajos estaban bastante bien. No tomé en cuenta temas de edición y de audio y esas cosas porque no estamos en una clase de edición y audio de video, sino más que se hayan que hayan dicho con sus palabras y que tengan lógica dentro del contexto de la materia y que no se vayan en contra del texto que está en el libro. Eso es lo que les digo. Bien, entonces con eso salimos, ¿no es cierto?, de lo que era el tema de la edad de la adultez media. Tenemos una semana para abordar lo que es la adultez tardía. Entonces vamos a tener que hacerlo más rápido que lo que hemos estado haciendo anteriormente. Tenía videos que quería mostrarles, pero los voy a dejar en el campus para que los vean ustedes. ¿Ok? Son 3 videos justamente sobre el envejecimiento, sobre el por qué envejecemos e incluso si es que podemos parar el envejecimiento o si es que lo deberíamos hacer en general. Entonces esos 3 videos y de terapias que se están creando actualmente para poder parar el envejecimiento. Esos 3 videos junto con el material de esta nueva parte del módulo les voy a pasar ya les voy a subir al campus, ¿ok? Bien, entonces la primera parte de esta sección, básicamente lo que hablamos es que el mundo está, la gente vieja del mundo está aumentando, básicamente porque ya no tenemos las tendencias antiguas de tener un montón de hijos. Antes siempre decían, no me acuerdo cómo era el dicho, pero básicamente que todos los niños vienen con el pan bajo el brazo y tengamos un montón de guaguas y etcétera, ¿no es cierto? Entonces antes se sabía de familias de 15 hijos, de 12 hijos, que era una cosa muy loca, ¿no? Para nuestros estándares actuales. En la actualidad esto ha cambiado un montón. Ya las parejas buscan tener un hijo, 2 hijos, y eso hace, acumulado con otras cosas como el gran boom de chicos que existió después de la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo, hace que ahorita haya una gran cantidad de personas que nacieron hace varios años, hace varias décadas, y ahora están ya en una adultez tardía, ¿no es cierto? Los boomers famosos. Y la proporción de personas en adultez tardía ha ido incrementándose, al punto de que dicen, por ejemplo, que en Europa la proporción de ancianos es mucho más grande que la proporción de niños o de chicos, ¿verdad? Obviamente, cuando esos ancianos mueran, pues, y los chicos de ahora pasen a ser los ancianos del futuro, pues la proporción va a ser mucho menor, pero en este momento la proporción de ancianos es mucho más grande. En general, en todo el mundo, excepto en los países subdesarrollados, que aún se mantiene con esta idea de tener un montón de hijos. Bien. De ahí, la siguiente parte del módulo que dice básicamente es explicar el por qué envejecemos. Pero como les dije, eso voy a subir estos 3 videos para que lo puedan ver. Básicamente, hay muchas razones, unas de ellas son genéticas, otras razones pueden ser, bueno, hay varias teorías en realidad sobre por qué envejecemos, pero también hay muchas causas ya comprobadas. Entonces son más bien una serie de factores, entre esos los radicales libres de oxígeno, por ejemplo, es una teoría. El aspecto genético, básicamente el envejecer está programado en nuestras células, ya lo van a ver por qué en los videos, es súper interesante.
el hecho de que, no se, de que hay copias, cuando haces copia de la copia de la copia, pues comienzan a haber fallas, ¿no es cierto?, en esa copia, y eso es, por ejemplo, lo que causa cáncer, etcétera. Y en fin, hay un montón de causas de por qué envejecemos. Y en los videos también tratan algo que no tratan dentro del texto, y son los tratamientos anti-envejecimiento que se están desarrollando desde hace poco. Quizás no los trata el texto porque son realmente hallazgos muy nuevos desde el 2016, 2017. Se han ido encontrando, o sea, ha estado enfocando la investigación científica médica mucho hacia el pensamiento de cómo disminuir o hacer más lento el envejecimiento. Entonces estamos en ese proceso. Entonces no vamos a abordar mucho esa parte de ahí porque, como les digo, eso ya está, va a estar en los videos que les voy a subir al campus. Así que por favor vean los videos, son muy interesantes. Más nos vamos a enfocar en esta clase de aquí, en lo que es el desarrollo físico. ¿Ok? La siguiente clase nos enfocamos en el desarrollo cognitivo, y la última clase del jueves nos dedicamos a lo que es el desarrollo psicosocial y el duelo y la muerte. ¿Ok? El examen final va a ser teórico. Vamos a vernos en la universidad y vamos a tomar el examen como hemos estado tomando las pruebas a través del campus. ¿Okay? Pero les voy a dar un cuestionario para que puedan ir llenando y para que puedan saber más o menos por dónde van las preguntas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Confirmado que, que los exámenes van a ser en la universidad presencial. Lo que nos dijo el comunicado es que esta semana vamos a estar en modalidad no presencial, pero que los exámenes se mantienen en base a lo que haya sido programado. ¿Ok? Y lamentablemente su examen es súper teórico, entonces tomar un examen teórico y para todo con cuestionario por Zoom sería una pérdida de tiempo. Entonces, ya, listo. Con esto dicho, vamos entonces a hablar del desarrollo físico en la adultez tardía, ¿no? Ya habíamos dicho en los primeros, bueno, en el módulo anterior, que obviamente ya desde los 20 o 30, dependiendo de cada una de las, dependiendo de qué aspecto del físico estamos hablando, pues nuestras capacidades y nuestro cuerpo comienza a ir deteriorándose, y obviamente a los 60 este deterioro continúa, aunque ya habíamos dicho también en la sección anterior que ese deterioro es no es tan significativo como para que se note hasta más o menos los 70 años, en el cual sí comenzamos a ir ya de bajada más fuertemente. ¿Ok? Gran parte de esto se debe a un fenómeno que se llama la capacidad de reserva. La capacidad de reserva es esta capacidad que tiene el cuerpo para poder utilizar partes de su sistema para solventar otros problemas. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando una persona cede su riñón, por ejemplo, a alguien más, ¿no es cierto? Se vuelve un donante de riñón y el cuerpo se adapta a eso de ahí. Entonces, a pesar de que está pasando por una situación súper complicada, imagínense, ustedes pierden el 50% de su habilidad para procesar toxinas, ¿no es cierto? Aún así el cuerpo es capaz de recuperarse. Entonces, esta es esta capacidad de reserva que el cuerpo utiliza para balancear las cosas. Incluso a nivel cognitivo hay personas en las cuales han tenido, aunque no lo crean, operaciones en las cuales se sacan la mitad del cerebro. Todo un lóbulo, todo un hemisferio cerebral se les saca. Y estas personas aún así pueden mantenerse con vida y pueden vivir bien. Entonces, esa es la capacidad de reserva. O eso demuestra esa capacidad de reserva. Entonces, a pesar de que se comienzan a perder todas estas, la integridad de nuestro sistema, el sistema trata de mantenerse en equilibrio y explota esta capacidad de reserva, y por eso nos mantenemos
podemos ir estables en nuestra salud hasta ya los 70 años, un poquito más. Incluso, bueno, dependiendo también de los genes y de la persona, una persona puede estar completamente bien hasta el final de sus días, a los 90 o más. Eh, Sé de casos de ancianos que estaban excelentemente bien hasta que un día simplemente ya se murieron. Pero su salud, o sea, salían a correr, les iba muy bien, etc. O sea, tuvo que pasar, tuvo que llegar desde a la hora, pero pudieron vivir muy bien hasta esa época. Entonces, ahí está esta capacidad de reserva que hablábamos, ¿no? Ahora, en cuanto, vamos a ir viendo los diferentes tipos de desgaste que hay a nivel cerebral, comienza a haber una reducción de la masa cerebral, del volumen cerebral y del peso cerebral, ¿no es cierto? Y comienza a haber menos neurotransmisores, perdón, y comienzan a haber también pérdidas o daños en el ADN de zonas que ayudan a la generación de aprendizaje y memoria, nuevos recuerdos. En la próxima clase vamos a ver qué tiene, vamos a profundizar en qué tiene que ver eso con la memoria de las personas, ¿no? Comenzamos a perder estas habilidades. Entonces, masa cerebral, el ADN se pierde y por último también el tema de que bajan los neurotransmisores. Entonces, esto comienza a tener algunos problemas o comienza a generar algunos problemas incluso a nivel social, porque comenzamos a tener el tema de que las personas comienzan a tener tiempos de respuesta más lentos, comienzan a perder la capacidad de controlar los pensamientos que van apareciendo. Es como cuando una persona está conversando con una otra persona y de repente se le viene una idea a la cabeza, una idea completamente random y que no tiene nada que ver. Pero claro, vos estás en una conversación, entonces vos pones de lado esa idea, la desechas para poder seguir en la conversación. Esta capacidad se va perdiendo en esta edad y por eso muchas veces los ancianos comienzan a hablar de cosas que no tienen nada que ver con las conversaciones o que incluso son incómodas o que no deberían, o sea, que están fuera del lugar dentro del campo social en el que se están desempeñando. Entonces, eso es parte de las pérdidas, ¿no es cierto? Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿las neuronas se pueden reponer? Sí, se pueden regenerar. Sí, sí existen neuronas que se regeneran. Muchas gracias, Lindira. Hasta hace poco tiempo se consideraba que una vez perdida una neurona no volvía a desarrollarse. Y de hecho sí hay neuronas que pasan eso. En especial, por ejemplo, las neuronas, hay una neurona, no me acuerdo cómo se llama, que es la más larga del cuerpo, que conecta el cerebro con las piernas. Entonces, pierdes esa neurona y tienes problemas, o pierdes esos nervios y tienes problemas, porque obviamente esa neurona es única. Pero sí hay neuronas que se pueden ir regenerando y eso es un descubrimiento relativamente reciente. Entonces, eso es algo que aparece también en esta etapa. Si bien comenzamos a perder, ¿no es cierto?, el volumen cerebral se disminuye, la baja de neurotransmisores, etcétera, también tenemos que comienzan a aparecer algunas neuronas en algunas zonas, y justamente de la memoria, ¿no es cierto?, justamente también del tema de aprendizaje. Entonces es como que estas neuronas que hablamos hace un segundo o estas áreas comienzan a degradarse, pero al mismo tiempo el cuerpo se activa y gracias a células madre comienza a generar estas nuevas neuronas. ¿Ok? Entonces, hay como decíamos hace un momento, ¿no? Comienza a haber este balance, ¿no es cierto? Otra cosa que habíamos hablado en el otro segmento era, ¿no es cierto?, la pérdida paulatina de los sentidos, ¿no es cierto? Habíamos dicho ya en el módulo anterior, ¿no es cierto?, que las comienzan a morirse las células de la retina. Y eso se incrementa ahora, y eso significa que cada vez necesitamos más luz para poder ver. ¿Okay? Entonces, realmente comenzamos a tener mucho más problemas. Todo aquí, los músculos del ojo también se vuelven más rígidos, ¿no es cierto? Y por eso comenzamos a necesitar lentes también. Comienzan a aparecer cosas como el glaucoma, que es un daño del nervio óptico, y ese es completamente irreparable, y comenzamos ahí sí ya perdemos la vista de plano, ¿no?
Karen Salas, te veo con cara de pregunta. ¿Perdón? Tienes cara de pregunta. No, no, no. ¿Segura? Sí, entendí todo, tranquilo. Ok, perfecto. El, en, lo mismo pasa que ya habíamos hablado anteriormente con el tema de la audición, ¿no es cierto? Simplemente nuestras membranas comienzan a volverse más rígidas, la rigidez de las articulaciones afecta a las articulaciones de los huesos del oído y nuevamente, como ya hemos dicho antes, pues tenemos estos problemas de audición. Eh, Habíamos también hablado en clases anteriores, ¿no es cierto?, de la pérdida de la resistencia, de la fuerza. Todo esto aquí básicamente sigue avanzando, sigue deteriorándose. Para los 65 años, 70 años, el 20% de nuestra resistencia y fuerza, o hasta el 20%, entre un 10 y un 20, eh, se habrá perdido. ¿Ok? Pero nuevamente no es el, hasta los 70 que ya sentimos esa baja súper grande, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Ok. El... ¿Se duerme más o se duerme menos? Díganme. Menos, profe. Se duerme menos, así es. El... Y no solamente que se duerme menos, también se duerme peor. Eh, Habíamos dicho en algunas otras clases que perdemos la capacidad para poder eliminar estímulos externos, ¿recuerdan? Y eso hace que conseguimos peor el sueño, más difícil, con más dificultad el sueño. Y además de eso, esto causa que nos despertemos con mayor facilidad. Entonces, no es solamente que se duerme menos, sino que el sueño es de menor calidad. Y es un poco, eh, es un poco, ¿cómo se puede decir eso? Paradójico, porque una de las formas para garantizar una mejor salud en esta edad es garantizar más sueño. Entonces, teóricamente tendríamos que poder dormir más o tendríamos que tratar de dormir más, pero al mismo tiempo no podemos hacerlo. Entonces, por eso muchas veces se utilizan medicamentos, se generan medicamentos para que la persona pueda dormir más. Sin embargo, no siempre el sueño medicado es el mejor. Eh, Otro problema grande que se suele tener en esta edad con las mujeres en particular es, habíamos hablado el tema de los sofocos, habíamos hablado del tema de la menopausia, los sofocos. Los sofocos nocturnos pueden ser tan intensos que no le permiten a la persona dormir. Entonces, eso influye incluso más aún en el tema del sueño. El, Ahora, obviamente, seguimos, las enfermedades crónicas comienzan a crecer más, ¿no es cierto? Comienzan a empeorar. Y eso significa que comenzamos a necesitar mucho más cuidado. Básicamente, esto aquí es una extensión obvia de todo lo que habíamos conversado en la adultez media, ¿no es cierto? Todas las enfermedades que habíamos tenido y que ya comenzamos a desarrollar síntomas comienzan a expresarse de manera más fuerte. Todo aquello que no hayamos cuidado bien, pues va a comenzarse a expresar con mayor fuerza. Entonces, cosas pequeñas que nos molestaban en un momento, yo qué sé, un dolor de rodilla pequeño, que no lo tratamos, que no lo cuidamos, ¿no es cierto? Pues va a irse empeorando y va a seguir creciendo. Muchas veces los hombres solemos tener y lo habíamos conversado también anteriormente, la idea de que no deberíamos ir tanto al médico. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces dejamos de lado nuestra salud y esos pequeños problemas que habíamos visto en algún momento comienzan a crecer. Es lo que siempre dicen los médicos.
doctor, ¿esto es grave? No, no, si se cuida no pasa nada. Pero claro, el problema es que no nos cuidamos. Entonces comienzan a ir incrementándose todos estos problemas. ¿Okay? Los problemas que tal vez en un momento fueron agudos, comienzan a volverse crónicos, 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 y eso comienza a generar un malestar global. Si comienzan a haber esta acumulación de esos problemas crónicos. ¿Alguien se puede morir de viejo? ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. ¿Puede alguien morir de viejo? ¿Por la edad? Sí, por la edad. Sí, profe, claro. Uno se muere de viejo, o sea, pues, si uno llega a vivir muchos años, se muere de viejo. No, te mueres porque ya eres más débil a las enfermedades o cosas que te pueden pasar, entonces por eso te mueres. Exactamente. No hay nadie que se muera de viejo porque sí. Te mueres porque tu cuerpo fue acumulando estas enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y de repente uno de tus sistemas falló de manera crítica. Porque tarde o temprano, a pesar de que tenemos, ¿no es cierto?, esta capacidad de reserva, tarde o temprano algo va a fallar. Entonces, yo tenía un tío que vivía solo, por ejemplo, y era sano, salía a caminar, le iba muy bien, tenía su vida, vivía decentemente y respetablemente. Eh, un día en su casa, simplemente un vaso sanguíneo de su pierna explotó, ya bastante mayor, y, y se desangró internamente, solamente porque sí. O sea, no es que se murió de viejo, es que su sistema circulatorio falló. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que va pasando con la edad. O sea, vamos acumulando estas enfermedades crónicas, estas pequeñas deficiencias chiquitas al inicio, ¿no es cierto? Que van acumulándose, 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 y con el tiempo, pues, uno de nuestros sistemas falla de manera catastrófica y morimos. No es que morimos de viejos. La gente dice, murió de viejo, pero no es porque simplemente era viejo y se murió. No, es porque alguno de nuestros sistemas falló de manera crítica. ¿Ok? Entonces, eso va pasando ahora con las enfermedades crónicas. Entonces, justamente para poder evitar un poquito estas enfermedades crónicas, lo que tenemos que hacer es tener, bueno, de hecho, alguno de los grupos lo dijo en sus videos, y creo que es algo que también dije en el módulo anterior, lo que no se usa se pierde, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa aquí. Entonces, si no hacemos ejercicio desde temprana edad, si no mantenemos si no hacemos cosas que nos estimulen mentalmente, estamos dejando las puertas abiertas para que nuestro cuerpo en general vaya desgastándose. Ya bien, en el campo sexual, por ejemplo. Eso es a ver, aquí hay una muestra muy importante en el campo sexual. Es decir, lo que decía ahorita, ¿no es cierto? Si no hacemos ejercicio, pues después eso va a ser un problema. Lo mismo pasa en el campo sexual. Para poder tener una buena vida sexual en el futuro, en la adultez tardía, tenemos que tener una vida sexual sana desde la adultez, desde el inicio de la adultez. Mientras mejor sea nuestra vida sexual durante la adultez temprana y media, mejor vamos a tener nuestra vida sexual después. A pesar de que obviamente siempre vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, en el hombre, los problemas de tipo sexual están en que, bueno, por un lado la impotencia, que es obvia, pero no solamente eso, sino que también el hombre para poder llegar a tener una erección, pues demora mucho más tiempo. También para poder llegar a terminar, se demora mucho más tiempo. Y no solo eso, sino que también necesita más tiempo para poder volver a tener relaciones nuevamente. Entonces, la capacidad del vigor sexual del hombre va disminuyendo. En la mujer sucede, en cambio, que los signos de excitación van bajando. Entonces, por ejemplo, el más clásico y el que más problemas genera es la lubricación. La lubricación se puede perder hasta por completo y eso genera muchísimo malestar en el momento del sexo. Por suerte existen lociones que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, que pueden revertir un poco este efecto, sin embargo, pues es algo que pasa.
Entonces baja por un lado en cuanto al hombre, este vigor, ¿no es cierto?, se pierde, en una mujer se pierden los signos de excitación. Eso muchas veces los hombres confunden como falta de excitación, con falta de atractivo, y muchas veces eso genera conflictos porque dicen, ya no te soy atractivo, ya no quieres tener sexo conmigo y así. Y eso puede generar muchos conflictos en esta edad. Por eso vamos a verlo más. El, por último, en cuanto al cerebro, volviendo al cerebro, habíamos hablado, por ejemplo, de que de que a nivel cerebral comienzan a darse menos generación de neurotransmisores. ¿Qué significa esto? Que comenzamos a tener problemas de tipo cognitivo y de tipo mental. Entonces, un 6% hasta un 10% de personas dicen tener problemas de tipo mentales a esta edad, y entre ellos uno de los más comunes es la depresión, que suele ser muy fuerte, y obviamente también están los más extremos, como por ejemplo la demencia senil y el Alzheimer. Aunque por suerte, y eso me parece súper interesante, hace pocas semanas salió ya que están pasando a la etapa B de las pruebas para una vacuna para el Alzheimer. Porque, bueno, también después subir un video de Profe, la... no se le escucha. Se le corta, profe. Decía que, bueno, a ver, decía, ¿no es cierto?, que la falta, bueno, la pérdida o la disminución de masa cerebral, más los neurotransmisores que decíamos anteriormente, pues generan problemas de tipo mental, ¿no es cierto? En las personas de esta edad, uno de los más grandes problemas que tienen es la depresión, ¿no es cierto? Si no tenemos No le escuchamos nada. ¿no? ¿No se escucha? Profe, no se le No, escucha. solo le vemos, pero no se escucha. Ok. Ya ahí sí se escuchó, pero antes no. ¿Se me está escuchando ahorita? Sí, profe. ¿Hasta qué parte escuchar? Hasta lo del Alzheimer, que había algo, pero no se escuchó. Evelyn me pide que no me mueva mucho, así que voy a quedarme quietecito. Ya perdí el hilo. A ver. El tema del... A ver, ya, sí, el Alzheimer. A ver, no conocemos muy bien por qué se da el Alzheimer, pero hay varios estudios que han ido identificando la presencia de diferentes componentes en el cerebro que hacen que se dé la enfermedad. Y algo que no está en el texto porque es algo muy nuevo, pero que quería mencionarles, es que hace un par de semanas más o menos salió la noticia de que ya pasó a una segunda ronda de pruebas se me va el nombre, una vacuna para el Alzheimer. Entonces parece que se están avanzando. El Alzheimer es una de las más fuertes y más comunes razones de muerte, porque el Alzheimer no es solamente la pérdida de la memoria y la demencia que conlleva después, sino de hecho es una enfermedad degenerativa del cerebro. El cerebro va perdiendo masa en gran cantidad, las neuronas van muriendo en gran cantidad y eso genera la muerte de la persona. Entonces el Alzheimer es es una enfermedad terminal. Y están ya en una segunda etapa para aprobación ya de una vacuna para el Alzheimer. Entonces eso me parece súper interesante y eso no van a encontrar en el texto porque, como decía, es un hallazgo bastante reciente. ¿Okay? Preguntas. Ok.